Te cuento que el café capuchino se llama así porque se asocia su color con el de los hábitos utilizados por los monjes capuchinos. Farmacias Carol presenta. Bueno, Anameta, hoy estamos de lujo con el doctor Yael Salcedo, quien es ginecobstetra. Él siempre viene a hablarnos y aclararnos sobre algunas dudas que siempre tenemos en cuanto a esta área de la medicina ginecológica. En este día vamos a tratar con él lo que es la endometriosis, compartiendo unas peticiones de unas damas por ahí que han buscado todo las, buscando todas las oportunidades para quedar embarazadas y no lo logran, doctor. Y una de las cosas que le han dicho a ella es que es debido a la endometriosis. Entonces vamos a ver qué nos dice usted, ya que usted es una persona preparada y que tiene un largo tiempo ya lo que es tratando este y otros temas de importancia en cuanto al cuidado de la salud de la mujer. Bienvenido, qué bueno tenerle acá. Qué Me bueno. siento un placer y la verdad que eligieron un tema muy bueno en el sentido, no para las usuarias, lógicamente, que padecen la patología, pero es un tema muy importante a discutir. La endometriosis, con los años, ha ido aumentando, así como los casos de infertilidad, como ya hemos mencionado en otro programa. Pero primero vamos a hablar de qué es la endometriosis. La Ujú. endometriosis es una enfermedad benigna, pero se comporta como si fuera una maligna. ¿Cómo así? Las enfermedades malignas normalmente cuando atacan invaden otro órgano y ese órgano le hacen un daño, así es decir, los cánceres atacan, son células anormales que atacan, invaden y al final terminan causando una lesión. Pues la endometriosis es tejido normal, sano, endometrio, que es el tejido que se descama en todos los meses, en cada ciclo menstrual, y que vemos salir como en forma de menstruación. Es decir, esa sangre que sale con coagulitos, algunos pequeñitos, roja en cada ciclo menstrual, es endometrio, es la capa funcional del útero, ahí en donde los bebés se implantan y se nutren. Se supone que ningún tejido de nuestro cuerpo debe estar fuera del lugar para el cual fue diseñado. Es decir, un riñón siempre va a estar en su fosa ilíaca, no va a estar en el cerebro. Pues lógicamente, así mismo el endometrio. Este tejido debería estar en cavidad endometrial. Pues bien, en esta patología se caracteriza porque ese tejido endometrial crece fuera del útero o en un lugar donde no debe, en el músculo del útero, que tampoco debería estar ahí. Y es esto en lo cual lo comparamos con una enfermedad maligna, porque podemos ver endometriosis y crecimiento de endometrio. Yo tengo 3 pacientes con endometriosis pulmonar y una con endometriosis cerebral. Y cada vez que ve su periodo menstrual, pues al endometrio estar fuera de ese lugar, ella menstrua en el pulmón y ella tose sangre. Sin embargo, la que la tiene en el cerebro le da un sangrado y le ocasionaba, porque gracias a Dios esta paciente, dado su patología, hubo que tomar un procedimiento quirúrgico en el cual se castran, se quitan los ovarios, dado que le estaba en riesgo su vida, lógicamente. Entonces, lo primero es que dependiendo cuáles son las escuelas de medicinas que se observen, van a venir las explicaciones con respecto de cómo surge la enfermedad. Eso le iba a Por preguntar, ejemplo, doctor, porque si antes no estaba tan frecuente, porque ahora sí que lo produce. muy buena pregunta. Precisamente, hay escuelas que dicen que la endometriosis provoca otros trastornos, como por ejemplo, trastornos hormonales, trastornos inmunológicos, trastornos celulares, porque para que se dé la endometriosis deben incluir, manifestarse múltiples síntomas, múltiples condiciones. Primero, si a una paciente yo le pongo mi riñón a una gente que no es compatible, sus células de defensa, las células linfocíticas, encargadas de las células de defensa tumoral, atacan el órgano y lo matan. Es decir, si tú mi propio riñón incluso me lo colocas donde no debe, como mencionamos ahorita en el cerebro, pues mi cuerpo lo ataca porque ese órgano no debe estar ahí. Es algo, eso es anormal.
Entonces, cuando a una paciente le crece endometrio fuera de donde corresponde, pues claramente hay un trastorno inmunológico donde las natural killers, las células encargadas de detener esas células que no deben de crecer, permiten que ellas crezcan. Entonces, son múltiples condiciones que interactúan para que se forme la patología. Ahora bien, hasta el sol de hoy todavía no tenemos un porqué preciso del que por qué ocurre la endometriosis. Tenemos teorías, tenemos 7 teorías actualmente que explican la endometriosis. Número uno, y la más aceptada, la teoría de Sanson. Es una teoría donde dice que cuando las mujeres tienen periodos menstruales muy abundantes, así como la menstruación sale a través del cervix, a veces tiene menstruación que cae en la cavidad abdominal. Esto es fácil de explicar. Si tenemos un lavamanos y tú abres la llave está abierta, el agua se va por el lavamanos. Pero si tú le echas una cubeta de agua al lavamanos, él no va a dar abasto y el agua se desparrama del lavamanos. Pues asimismo, si la cantidad de menstruación es muy abundante, el orificio cervical no da abasto para el drenaje y puede ser que por las trompas uterinas caiga tejido endometrial dentro de la cavidad abdominal. Y esto explicaría el por qué la endometriosis frecuentemente se ve en los órganos pélvicos. Pero entonces tenemos pacientes que tienen endometriosis, por ejemplo, a nivel muscular o en la piel, o en un pulmón. ¿Cómo te explica esto? Y es ahí que viene entonces una teoría de que se te puede transmitir también por vía linfática. A través de los vasos linfáticos, como los cánceres, se transportan las células y pueden crecer en otro tejido. Pero resulta ser que han encontrado endometriosis también en hombres, muy rara, pero la han encontrado. Todo un hombre tiene endometrio. Entonces ahí viene la teoría de la metaplasia celómica, diciendo que hay células pluripotenciales que tenemos nosotros, como por ejemplo en el mesenterio, que pueden dar una transformación y formar células endometriales. Pero entonces también tenemos pacientes que vienen y cuando después de una cesárea le crece vienen con endometriosis en el área de la herida. Y entonces ahí viene la teoría de que quizás viene por trasplante también. Es decir, son diferentes teorías, pero todas están entrelazadas porque en una paciente sana, aunque tú dejes caer endometrio dentro de la cavidad abdominal, sus células, sus defensas naturales lo atacan y lo matan. Es decir, que para que crezca tiene que haber una predisposición en la paciente. Es por eso que se relaciona con factores genéticos. Y cuando usted tiene una madre que tiene antecedentes de endometriosis, el riesgo de que tenga endometriosis la paciente es mucho mayor. Bueno, se Parece parece que que se ha tuvimos una ido situación el con el internet, doctor. pero yo tengo la certeza que él vuelve. Sí, sí, sí. Fíjate, todo lo que hemos visto sobre la endometriosis es increíble, lo que está explicando el doctor, porque precisamente este tema fue solicitado por unas personas, unas señoras que han intentado tener niños y no han podido, y siempre los médicos que ellos han visitado, pues le dicen que es por motivo de la endometriosis. Entonces realmente fue un tema seleccionado precisamente por ellos porque fue eh, solicitado por ella. Doctor, de nuevo aquí No por estábamos los hablando. inconvenientes, pero estamos en vivo y siempre puede pasar algo. ¿Qué decían, Sí. perdón? No, que estábamos hablando con Ana Mirta aquí, que este tema fue solicitado por dos señoras que le han dicho que no es posible que ellos puedan tener bebés, que no puedan ser madres por motivo de la endometriosis. Pero eso Entonces yo puede le ser, pregunto, si no se trata la endometriosis, ¿puede ser que, que no puedan ser madres? ¿Es necesario hacerle una histerectomía como se le dijo a una de estas señoras? Dependiendo del grado de endometriosis, precisamente. Por eso mencioné que era un tema muy importante, porque antes tenía una incidencia de un 10%, pero cada vez ha ido aumentando. La causa no la sabemos, quizá la alimentación, porque sabemos con estudios que los pacientes con dietas bien saludables, ricas en fruta y vegetales, tienen menor incidencia que los pacientes que no la tienen. Sabemos que la obesidad es un factor de riesgo, sabemos que la genética es un factor de riesgo, sabemos que el tabaco, el alcohol, también son factores de riesgo para endometriosis, ya eso ha sido estudiado. Entonces, la endometriosis, como dije, invade
Y una de las cosas que produce es adherencias y puede ocluir las trompas uterinas, pegar toda la piel, las trillas, las vísceras, pueden quedar todas englobadas, empaquetadas en la piel. Y esto no permite el funcionamiento adecuado del órgano reproductivo y lo que provocaría infertilidad, que la paciente no se embarace de forma natural. Al mismo tiempo se relaciona con aumento de la incidencia de abortos, porque la endometriosis provoca factores inflamatorios de necrosis tumoral y de células que son citotóxicas y matan el óvulo, matan el bebé y producen abortos a repetición muy frecuentemente. Entonces, dependiendo del grado de endometriosis, en ocasiones no podemos hacer nada de forma natural o que pudiesen clasificar para otros métodos de alta complejidad como son la fecundación in vitro, que en ese caso, bueno, los nuevos procesos se los realizan y tienen muy buenos resultados, pero dependiendo del grado de endometriosis de la paciente y el lugar de la endometriosis, porque mencionamos que puede salir en cualquier sitio, pero hay un tipo de endometriosis que invade las paredes musculares del útero, se llama adenomiosis, y en este caso, esto también trae cierta repercusión y es un poquitito más problemático para conservar el embarazo. Pero ojo, yo sé que muchas se preguntarán, ¿y cómo yo puedo saber si tengo endometriosis? Pues lógicamente, de que vemos menstruaciones muy abundantes que duran más de 7 días, con un flujo muy abundante, sin uso de más de 4 toallas de las normales, debe de sospechar, y dolor menstrual, debe de sospechar que pudiese desarrollar endometriosis. Antes de ser diagnosticado una endometriosis, han pasado unos 10 años a los pacientes, ha visitado en promedio, está estudiado, un promedio de 7 médicos buscando explicación a los sangrados abundantes y al dolor menstrual, a la dismenorrea. Y no han dado con el diagnóstico de la paciente, porque no es tan sencillo hacer el diagnóstico. Gracias a Dios, se cree que el aumento de la incidencia de la enfermedad es porque ahora hacemos un diagnóstico más rápido y más certero que anteriormente. Y por eso estamos viendo mayor número de pacientes con el diagnóstico. Antes simplemente decían, no se embarazó, nunca tuvo hijos, pero no sabían el por qué, como ahora. Entonces, la endometriosis, cuando tú tienes una paciente con un sangrado abundante, hay que tenerlo como sospecha. Número 2, sangrados menstruales muy dolorosos. Número 3, paciente con dolor pélvico crónico. El dolor pélvico crónico son aquellas pacientes que tienen más de 6 meses con dolor pélvico y, óyeme, el dolor no se le quita, siempre tiene la penita. Y cuando le llega la menstruación, el dolor se convierte desgarrante. Muchas pacientes refieren que es un dolor como si le sacaran algo de adentro, quedando viva, como si tuvieran alambre de púas, un dolor que le puya y es insoportable. Y es una de las principales causas, después de la dismenorrea de origen no endometriósico, de ausentismo laboral. Porque la mayoría de estas pacientes tienen tanto dolor que no pueden ir a trabajar, no pueden realizar su labor normal, se acostumbran y se ven obligadas a estar en cama del dolor que tienen. Entonces, automáticamente usted es una paciente con disfunción menstrual, con ciclos irregulares, pues inmediatamente, y dolor pélvico, debe de hacerse el screening para saber si tiene, pudiese ser una endometriosis. Ojo, la mayoría de las pacientes diagnosticadas con endometriosis, todo empieza desde la adolescencia, desde su formación. Y toda la información de que cuando empezaron sus ciclos menstruales eran muy dolorosos y muchos reportes sonográficos reportan líquido libre en cavidad en cada ciclo menstrual, pero lo relacionamos con enfermedades pélvicas inflamatorias, con infección, cosa que no era así. Por eso hoy en día hacemos imágenes como las sonografías al tercer día de la menstruación, específicamente son mucho más fidedignas. Marcadores tumorales que a veces lo utilizamos para descartar cáncer, pero en este caso no son para cáncer, sino porque esas proteínas, lipoproteínas, se ven alteradas en endometriosis, como es el CA125, CA1939. Hay marcadores más específicos ya actualmente que se utilizan. Con estos marcadores, nosotros con el cuadro clínico y el dolor que presenta la paciente, pues entonces sospechamos de la patología. Pero cuando son muy pequeñas, al inicio, la endometriosis, cuando los focos son pequeñitos, no se ven por sonografías.
Y ahí nos vemos obligados a realizar estudios de más complejos, como por ejemplo la laparoscopía diagnóstica, donde introducimos una cámara dentro del abdomen de la paciente, llenamos el abdomen con un gas para que se distienda y logramos directamente, bajo visión directa con nosotros, ver los focos de endometrio fuera de la cavidad. Es decir, vemos, por ejemplo, en el intestino, vemos ese foquito que se ve como un punto rojo, negruzco, con los bordes bien marcados, indicando que es tejido endometrial. Aún más, cuando la paciente tiene el ciclo, se marcan aún más. Dependiendo de la ubicación de la endometriosis, son los síntomas. Por ejemplo, la que te mencioné que lo tenía en el pulmón, tosía sangre y sentí una opresión en el pecho. Pero la que lo tiene en colon, le da diarrea cuando le llega la menstruación. La que la tiene en vejiga, tiene disuria, le da dolor menstrual y muchas veces orina con sangre, tiene hematuria. Y esto lo vemos por una cistoscopía, un estudio donde metemos una cámara dentro de la vejiga urinaria y vemos el foco endometriósico. Es decir, los síntomas a presentar por la paciente dependen de dónde está la implantación. Como el más común es un órgano pélvico, el útero, pues entonces siempre mencionamos la dismenorrea y el dolor pélvico crónico de la paciente. Doctor, me llega una preguntita aquí y me preguntan si con la aparición de la menopausia desaparece la enfermedad. Claro que sí. El endometrio es sensible a los cambios estrogénicos, a los estrógenos, las hormonas sexuales femeninas de la juventud. Por eso se relaciona su incidencia aún más de endometriosis cuando la paciente tiene una menarquia precoz. Mientras más joven llega la primera menstruación, más riesgo de producir endometriosis, porque tiene más tiempo para estar expuesta a los estrógenos. Si me llegó a los 10 Ujú. años y se me quitó a los 45, tuve más tiempo, más chance de que padeciera la patología, que si me llegó a los 18 y se me quitó a los 40 años. Tengo menos tiempo de exposición a los estrógenos. Entonces, como el endometrio reacciona a los estrógenos, lógicamente cuando llegan a la menopausia, ya los focos endometriosos se atrofian y tienden a desaparecer. Incluso una de las terapias para el tratamiento es producir medicamentos que producen menopausia precoz en la paciente. Bueno, el tiempo siempre nos traiciona, Ana Mirta, con el doctor. Con el Ahí doctor ya no. siempre se nos quedan algunas preguntas en el tintero, pero vamos a tener que Invitarlo tocarlo de para nuevo. otra oportunidad para que siga conversando acerca de ese y otros temas que quedaron ahí pendientes. Bueno, Sí, como siempre un doctor, placer. unas recomendaciones para esas damas que tienen esa situación y ubicación y teléfono, por favor, y ya nos pondremos de acuerdo con usted para seguir con este tema. Recomendación número 1. Si usted tiene ciclos menstruales muy abundantes, doloroso y que exceden los 7 días, debe acudir a su médico de cabecera para una investigación de ser. Estamos ubicados en el Grupo Médico San Martín, eso en la Avenida San Martín, número 532, y en cirugía especializada en Gascue. Los teléfonos de contacto pueden escribirme directamente al Instagram, Yael Salcedón, terminado en M, con Y al inicio, o al 809-431-3085. Y con gusto podemos responderle todas sus inquietudes. Muchísimas gracias de verdad, doctor, que usted siempre está disponible para responder todas esas preguntas y esas inquietudes de las mujeres. Vamos a seguir con este tema porque por lo que vemos hay muchas inquietudes también porque hay personas que creen o que se ha dicho, y usted lo mencionó, que la endometriosis puede caer en cáncer o que es cáncer, y entonces vamos a tratar de aclarar lo más posible porque es terrible uno vivir como en esa incertidumbre, de verdad que sí. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo y que Dios lo bendiga. Ya nos veremos próximamente. Bendiciones, doctor. Así igual. Señor director, vamos a la pausa. Presentó